conocían su historia, conocían de memoria que el mar rojo se abrió, conocían que cayó maná del cielo, conocían que los 10 mandamientos el Señor se los dio en la montaña del Sinaí, sabían que era el pueblo escogido por Dios, pero aún así estaban estancados. Que el Señor nos despierte como iglesia, que el Señor abra nuestros ojos, que nos lleve a comprender que en la cruz Cristo ganó para todos, para nosotros todo, y que en la resurrección se sentó a la diestra del Padre y nosotros podemos movernos en el mismo poder que operó en Él para resurrección. ¿Alguien dice amén? Necesitamos despertar, diga conmigo, debo despertar. Entonces aquí estamos viendo la ley del tope, diga conmigo la ley del tope. ¿Qué es la ley del tope? El pueblo de Israel había llegado a un tope. Tenían el llamado a establecer el reino, tenían el rey, tenían ejércitos, pero llegaron a un tope. Y el tope se los estaba poniendo Goliat. Hasta ahí estaban llegando. Hasta ahí estaba. El pueblo había avanzado. ¿Sabes que algo que he logrado visualizar a lo largo de mis años, de mis pocos años por esta vida? Es que hay, alguien se rió por ahí, llévenlo al cuarto de liberación, por favor. Es que hay, a todos se nos concede como cierta medida para hacer cosas. Cierta medida. Y vamos a imaginarnos unos recipientes, imagínate, es como una cierta medida que se nos concede. Puede ser en el ámbito empresarial, o en el ámbito ministerial. Si me permites el ejemplo, es como una especie de recipiente que se nos otorga para hacer ciertas cosas o para lograr ciertas cosas. Es como el bote de maná que recogía cada quien en el desierto, de acuerdo al tamaño del bote, ¿verdad?, de cada quien. Entonces, era como esa medida que se nos concede del cielo. Por ejemplo, una empresa, hay de empresas a empresas, hay empresas que son una tiendita y la persona tiene esa capacidad para atender una tiendita, y hay quienes pueden atender un Oxxo y hay quienes pueden administrar tiendas como Walmart. ¿Sí puede ver ahí la imagen? O sea, son diferentes capacidades. Conozco personas que toda su vida tuvieron una tiendita y la administraron y la hicieron crecer, pero hasta ahí una tiendita. Y hay quienes tienen la capacidad para administrar un Oxxo con personal, con ciertos inventarios, pero hay quienes tienen la capacidad para tener Walmart, tiendas mucho más grandes, y tienen la capacidad para manejar recursos humanos, para administrar, para comprar, manejar inventarios. No es lo mismo administrar un Walmart que una tiendita. ¿Está aquí conmigo? No es lo mismo. Por ejemplo, he visto a personas que se esfuerzan por llevar adelante una empresa, pero por más que se esfuercen, llegan a un tope. Llegan a un tope, lo he visto, llegan a un tope y de pronto como que ya, por más que le echan ganas y por más que le invierten, llegaron a un tope. Ese es un tope. Son diferentes topes. Una persona que, por ejemplo, tiene un empleo, y al tener un empleo, hay de empleos a empleos, y en ese empleo recibe ciertos ingresos. Y la persona trabaja y es responsable, cierto recurso le llega. Y a veces va en busca de otras oportunidades y las encuentra, pero su condición sigue siendo la misma, aunque cambie de empleo. Como si hubiera una asignación, esa vasija, en donde por más que le cambie, o por más que busque otro empleo, siempre trae lo mismo en el bolsillo. Eso ocurre, también podemos verlo en los ministerios. Me ha tocado ver personas que liberan endemoniados de una manera impresionante, que hacen milagros extraordinarios, pero que su tope ministerial no ha rebasado cierto número de personas. He visto a ministros de avivamiento, así de fuego y avivamiento, no pasar de 120 personas en su iglesia. O sea, como si hubiera un tope, la gente va, tiene una experiencia con Dios, es sanada, es liberada, pero la congregación no crece más de ese tope. Como que hay ciertas medidas. Por ejemplo, como iglesia tenemos en el sistema más de 7,000 personas registradas.
Pero hay un tope al que hemos llegado, una barrera que no hemos logrado crecer, no hemos logrado brincar y hemos visto que llegamos a un tope. Este tope lo he visto a lo largo del ministerio. Durante 2 años tuvimos un tope de 12 personas. 12 personas en la congregación los primeros 2 años y después un domingo llegaron 25 personas. Pero ese día llegaron porque había un bacalao noruego con calamares y era 24 de diciembre y pues llegó hasta la vecina y la comadre y el vecino y pues todos llegaron, ¿no? Pero cuando pasó el 24 de diciembre llegamos a los mismos 12 y ayunaba y oraba, invitaba, pasaba por la gente, pero mi tope eran 12. No brincaba ese tope. Después nos cambiamos a la Niño Service y por ahí hubo un rompimiento y llegamos a alcanzar la cifra de 70 o 80 personas. ¡Pum! Rompimos el tope de 12. Y después nos cambiamos a la divisoria, llegaron más de 100 personas, pero luego bajamos a menos de 5. Una sacudida que nos dieron en el árbol. Pero después ya entramos aquí a este lugar y me acuerdo que lo llenamos una vez, lo volvimos a llenar 2 veces, nos fuimos al centro de convenciones y hubo un rompimiento que nos llevó a más. No sé si me estoy explicando. Un rompimiento que nos llevó a más, pero hemos visto esa medida. Y ahorita estamos en una medida que tenemos que romper. Pero en la medida que cada uno identifica ese tope y lo rompe, la iglesia se va a expandir. Porque la iglesia la conformamos todos nosotros. ¿Alguien está aquí conmigo? Algunos se me están durmiendo. Si ves que el que está al lado tuyo se está durmiendo, por favor ahí pellízcalo. Sé que algunos vienen cansados del trabajo, pero yo quiero que tomes esta enseñanza para que rompas el tope del que te estamos hablando. ¿Alguien dice amén? Esto lo puedo anclar con la parábola de los talentos, para que no diga, ay, el pastor hizo sus ocurrencias, ¿no? En la parábola de los talentos dice que a uno le dieron 1 talento de acuerdo a su capacidad y a otro le dieron 2 talentos. Era el recipiente, era la medida. Sin embargo, yo te comento esto no para que te conformes y resignes y digas, no, pues mi tope son 2 personas, mi compañero ministerial y yo, y hasta ahí voy a llegar. No, te lo muestro para que identifiques que probablemente ya llegaste a un tope. Obviamente esto es para gente que le está echando ganas, es para gente que quiere trascender, es para gente que se quiere multiplicar, es para gente que quiere participar en la transformación de esta comunidad. ¿Hay alguien así? Entonces, esto es para los que verdaderamente quieren trascender, porque si el tope eres tú, bueno, pues ahí no tenemos nada que hacer, ¿verdad? Y difícilmente hay solamente que Dios te hable, pero hay topes que tenemos que identificar y romperlos. Porque si nosotros no los rompemos, nuestros discípulos tampoco los van a romper. David rompió un tope al derribar a aquel gigante y provocó una movilización de todo el ejército de Israel. Que el Señor te levante a ti como un David para romper esos topes y provocar una movilización del equipo de discípulos que se te ha confiado. Entonces, no estoy diciendo que debes resignarte a eso y dejar de luchar por más, porque esto está puesto así, el Señor lo permite para despertar eso que leímos en Génesis 1:28, que el Señor nos dio ese espíritu, ese potencial para poder desarrollarnos, ese potencial para querer avanzar, para querer crecer, para querer conquistar. Ese potencial ya lo tienes porque el Señor te lo dio desde el momento en que lo creaste, en que Él te creó, perdón. Pero cuando identificas esos topes, tú tienes que decidir entre 2 cosas: resignarte y quedarte ahí por el resto de tu vida, o enfrentarlo buscando un rompimiento de parte del Señor para romper esas barreras y poder avanzar hacia el llamado que Dios tiene para ti. Y yo declaro sobre tu vida que viene ese despertar espiritual que va a provocar un rompimiento de las barreras y de los límites que en este momento tienes para que puedas alcanzar lo que Dios ha determinado darte en tu servicio. ¿Alguien dice amén? Entonces, esto se puede romper. Por eso vemos que en la parábola de los talentos, el que tenía 2 logró tener 4. Rompió su tope. El que tenía 5 logró tener 10. Rompió su tope. El que tenía 1 lo escondió. Y al esconderlo, cuando le llamaron a cuentas, lo que hicieron fue quitarle ese talento que había descuidado para dárselo al que tenía 10.
Alguien dijo, Señor, pero ya tiene 10, no importa. Al que mucho se le pide, pues también mucho, al que mucho se le da, mucho se le pide, ¿no? Dice el Señor. Entonces, aquí vemos cómo se pueden romper esos topes, pero se requiere de disposición de cada uno de nosotros. Podemos ser como ese que enterró el talento. Podemos ser como ese que dijo, no, hombre, pues como quiera el Señor va a ganar a los que Él quiera ganar, va a firmar a los que Él quiera firmar, va a restaurar a los que Él quiera, que la visión corra solita. Podemos ser como esos, o podemos ser como el que tenía 2 y lo multiplicó por 4, o el que tenía 5 y lo multiplicó por 10. Que en este lugar oramos para que se levanten hombres y mujeres rompedores de topes, multiplicadores que manifiestan esa bendición impartida por el cielo hacia sus vidas. ¿Alguien dice amén? Amén. Por ejemplo, Adán tuvo un tope en el huerto. Su tope era el huerto, porque el Señor le dijo a Adán, lo puso en el huerto para que cuidara el huerto, para que labrara el huerto, para que le pusiera nombre a los animales. Ese era su tope, era su vasija, era su recipiente. Pero cuando le dieron a Eva, Génesis 1:28 les dijo, ahora sí, vayan y dominen toda la tierra, vayan y conquisten el mundo. Cuando trabajamos en equipo, cuando aplicamos principios en el matrimonio, en la familia, en la pareja ministerial, cuando caminamos en el poder del acuerdo, se pueden romper esos topes. 1 hace correr a 1000, pero 2 hacen correr a 10,000. Cuando tú y yo caminamos en el poder del acuerdo, rompemos esos topes y podemos multiplicarnos. Como ministerio hemos llegado a un tope, pero aquí hay hijos y hay hijas que tienen ese mismo ADN espiritual y que tienen el mismo deseo de hacer trascender el reino de Dios en esta generación, y por medio de ellos vamos a romper los topes, vamos a ganar multitudes y vamos a establecer reino en esta generación. Amén. Ahora, ¿quiénes eran los filisteos? ¿Quiénes eran los filisteos? Así le llamaban antes a los novios inconversos que las chicas de la iglesia traían, ¿verdad? Anda con un filisteo. Entonces, ¿quiénes eran los filisteos? Eran pueblos que habitaban en ese lugar, que como ya mencioné, se oponían a los israelitas. Se oponían al plan de Dios. Hay una oposición al plan de Dios que se va a realizar con tu vida. Hay una oposición a tu llamado. Hay una oposición al trabajo que estás realizando. ¿Te has dado cuenta que a veces invitas y la gente no va? ¿Te has dado cuenta que a veces no te mandan las cumbres? Y tampoco las mandas tú, no te hagas. ¿Te has dado cuenta que a veces metes a la escuela, a la gente a la escuela de campeones y abortan en el camino? Que abren grupo y no se... Hay oposición. Nunca se nos dijo que la tarea iba a ser fácil. Nunca se nos dijo que el camino es fácil. Sin embargo, todo es posible cuando nos apoyamos en el poder de Dios. Todo es posible cuando nos movemos en el ámbito de la fe. Antes de ver materializado tu desarrollo, tienes que verlo con los ojos de la fe. Así como Abraham, antes de tener el hijo natural, primero Dios lo llevó a soñar y pudo visualizar por medio de las estrellas la descendencia que él tendría. Antes de tocarla físicamente, lo tuvo que ver concebido en lo espiritual. Que el Señor bendiga tu vientre espiritual. Que el Señor abra tus ojos espirituales y puedas ver lo que Él quiere desatar sobre tu vida en este tiempo y lo puedas alcanzar en el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien está creyendo por crecimiento? ¿Alguien está creyendo por multiplicación? ¿Alguien está creyendo que podemos ver la transformación de esta comunidad? Yo lo creo. Esta semana una hermana me dijo, vamos por el azul. Y yo le dije, ¿cuál azul? El Estadio Tamaulipas. Yo le dije, amén. Ese azul fue construido para que la iglesia de Cristo lo llenara, lo abarrotara y gritara fuertemente que Cristo vive y reina. Amén. Pero ¿quiénes eran los filisteos? Los filisteos, fíjate que la palabra filisteos proviene de una raíz que tiene que ver con palesti. Así es, palesti. De ahí se deriva la palabra Palestina. Y los palestinos significan invasores o emigrantes. Fíjate cómo hoy los palestinos todavía se oponen a los israelitas, a hacer una batalla transgeneracional. Pero mira, son invasores o emigrantes.
y representan principados espirituales que invaden tu campamento. Llámale campamento empresarial, campamento laboral, campamento ministerial o campamento familiar, en cualquier campamento de tu vida. Los filisteos invaden para ponerte un tope, invaden para marcarte un límite. Checa algún área de tu vida en los pasados 4 años. En los pasados 4 años, ¿cómo te moviste esos pasados 4 años? Si estamos hablando que somos un pueblo bendecido, si estamos hablando de que somos un pueblo que ama y honra al Señor, evaluemos cómo hemos estado los últimos 4 años en cualquiera de esos ámbitos. En el familiar, en el matrimonial, en el empresarial, en el ministerial, en el laboral. Checa cómo has estado y identifica. Si hay un filisteo por ahí, ese filisteo a veces puede estar a forma de patrón, a forma de clientes, a forma de suegra, bueno, regularmente de suegra. Pero nuestra lucha no es contra las personas. Es que si mi patrón me valorara. No, el problema no es tu patrón. Es que si mis clientes entendieran lo que hago. No, el problema no son tus clientes. Es que si mis hijos entendieran. No, el problema no son. Es un asunto espiritual. Porque el propósito y la asignación que se te dio es espiritual. ¿Alguien dice amén? Entonces representan esos principados que invadirán tu vida con caminos y conceptos diferentes a los que Dios ha establecido para ti. Por ejemplo, la Escritura nos muestra 5 principados filisteos en el tiempo de Samuel. 5 principados filisteos. Y hace algunas semanas estábamos compartiendo cómo 5 reyes se unieron en Canaán para pelear contra Josué. Habla de un ministerio quíntuple en contra nuestra. Así como nosotros caminamos con el ministerio quíntuple, o bueno, debemos caminar con el ministerio quíntuple, hay una fuerza en contra quíntuple que se opone a que tú seas enviado. Se opone a que tú tengas un entendimiento claro de la voluntad de Dios. Se opone a que tú ganes almas. Se opone a que tú las cuides y se opone a que tú te multipliques. Es algo espiritual. Y si tú fallas en alguna de estas áreas, si no eres enviado como debe ser enviado, si no tienes un claro entendimiento de la voluntad de Dios, ahí hay 2 principados filisteos que te están deteniendo. Si tú no ganas almas, ahí está un principado filisteo. Un Goliat que te dice, mira, tú no vas a ganar almas, ya abriste un grupo, ahí quédate, confórmate, la gente no quiere, la gente no valora, la gente no te cree, mira, déjalos que se pierdan y tú te la crees. Y cuando dejas de ganar almas, es ahí un Goliat que se ha levantado para inhabilitarte uno de los dedos del ministerio quíntuple. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, es importante comprender esto. Examinar lo que estamos haciendo, examinar lo que estamos desarrollando para identificar esos filisteos que pudieran estar en operación. De la palabra filisteos también podemos extraer 2 vocablos, filos y teo. Amor a teo, pero no precisamente amor a Dios, porque teo significa Dios, pero los filisteos no te llevan a amar a Dios, sino que te llevan a amar a sus dioses falsos, y es cuando se levanta para que nosotros honremos más a Baal que al Señor. Imagínense cómo Baal se llega a infiltrar tanto en la iglesia que en el tiempo de Elías, cuando levantó el altar, la gente tenía confusión entre los profetas de Baal y los profetas del Señor, porque Baal significa Señor, en ese minúscula. Había tal confusión porque no sabían cuál era el verdadero Dios, hasta que el verdadero Dios se manifestó con fuego. El sello del ministerio de Cristo en tu vida es el fuego del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo en lo que está realizando en tu vida es el fuego de su presencia. Es que tengas la capacidad de evangelizar, de que te atrevas a orar por enfermos, que te atrevas a liberar oprimidos, que te muevas en el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Esta es la clave que manifiesta el respaldo que tienes de parte del Señor. La Escritura dice que ellos se encontraban en Efes Damim. Y aquí voy a llevarme algunos minutos y quiero que prestes toda la atención debida, porque Efes Damim, donde estaban ellos establecidos, Efes Damim significa cesación de sangre. Cesación de sangre es lo que significa.
Y hablar de cesación de sangre, recuerda que en los sacrificios a Dios, en el altar, en la Pascua, en los holocaustos, había derramamiento de sangre de animalitos. Y hablar de cesación de sangre habla de un espíritu que se levanta para distraer tu altar. Obviamente hoy no sacrificamos animalitos ni tenemos derramamiento de sangre por medio de nuestras ofrendas, pero aquí está hablando del altar. Un espíritu que se levanta para intimidar, y el pueblo de Israel, en vez de buscar el rostro de Dios, lo que hacía era intimidarse y distraerse. ¿Cómo reaccionas tú cuando llegas a un estancamiento? ¿Cómo reaccionas tú cuando enfrentas un problema? Hay quienes responden con ayuno y con oración. Hay quienes responden con pacto con Dios. Hay quienes responden consagrándose al Señor. Hay quienes buscan terapeuta. Hay quienes buscan dónde empeñar las cosas. Hay quienes buscan quien les preste dinero. Hay dos maneras de responder aún entre creyentes, pero yo estoy creyendo que tú eres de los hombres y de las mujeres que doblan su rodilla delante del Señor, que invocan el nombre del Dios Todopoderoso, que saben que están pactados con el Eterno y que el Eterno puede intervenir en la tierra cuando doblamos nuestra rodilla y podemos ver el poder de Dios en acción a nuestro favor. ¿Alguien dice amén? El punto es que Efes Damim se levanta para distraer tu altar, para que cese el sacrificio. Los altares pueden estar apagados o pueden estar encendidos. Esa es una realidad, de que los altares pueden estar apagados o pueden estar encendidos. ¿Sí? En todo altar debe haber sacrificios. Mira, ahí hay dos altares. Uno está con fuego y el otro está sin fuego. El de los Baales estaba como el de aquel lado. Había 800 profetas, más de 800 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera, pero el altar de ellos estaba así. Eran más los del culto a Baal, los del culto sin fuego. Eran más los servidores que no se movían en el poder del Espíritu Santo. Eran más los servidores que no creían en la liberación. Eran más los servidores que no creían que Dios podía sanar enfermos. Eran más los servidores que no creían en el fuego del Espíritu Santo. Pero había uno solo que se llamaba Elías, aunque había 7,000 rodillas que no se habían doblado frente a Baal. Había un hombre que le creyó al Señor y fuego hizo caer del altar. Y tú y yo somos parte de esa generación que está creyendo que antes de que terminen todas las cosas, Dios levantará una iglesia con el espíritu de Elías que hará caer fuego del cielo, va a encender los altares y va a manifestar al Dios verdadero. ¿Alguien dice amén? Amén. Es entonces que uno tiene que examinar su servicio. ¿Qué diferencia hay entre tú y los testigos de Jehová? Con todo respeto para ellos. Pero ellos no creen en el poder del Espíritu Santo. Y el asunto no es que tanto creemos, sino que tanto se manifiesta en lo que hacemos. Ellos no creen en sanidades. Ellos no creen en el infierno. Ellos no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero nosotros lo tenemos como una doctrina, o nuestros altares están encendidos. La clave o una de las llaves para que puedas multiplicarte y crecer es el fuego del Espíritu Santo en tu vida. No solamente en tu altar personal, sino que en tu corazón. Porque cuando ese altar está ahí, cuando ese fuego está ahí, te pasa como a Jeremías. Aunque invitas a la gente y no va, aunque invitas a las personas y dejan de ir, hay un fuego acá que no te permite estar callado. Hay un fuego que te quema por dentro, que tú sabes que tienes una asignación de parte del cielo y no te vas a quedar cruzado de brazos sabiendo que tienes una asignación divina para esta generación. Que el fuego siga ardiendo en tu altar, que el fuego nada lo pueda apagar, que ningún viento lo apague y que te mantengas conectado a la fuente divina. Amén. Entonces el altar encendido es símbolo de nuestra comunión personal con Dios. Di conmigo, comunión personal. Esto es algo que se hace evidente. Se hace evidente y no se requiere mucho discernimiento para saber cómo está tu comunión con Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? O sea, con el don de sospecha, te das cuenta quién está frío. Te das cuenta quién es indiferente ante el llamado, quién está en otra parte. Con el don de sospecha, ¿no?
Pero eso solamente revela la falta de comunión personal. Y si está esa falta de comunión personal, entonces en Ephis Damim, el Goliat nos detiene, nos estanca y nos distrae. Porque no hay una comunión acá personal con el Señor. El altar, el número segundo, el altar es símbolo de nuestro servicio en santidad. Porque una cosa es estar sirviendo y otra cosa es estar sirviendo en santidad. Una cosa es estar al frente de un grupo o ser un pastor y otra cosa es estar en santidad. Entonces, si en Ephis Damim la cesación del fuego, Goliat se levanta para distraernos de nuestro altar, distraernos de ese asunto de comunión con Dios y del servicio en santidad, ahí está un tope que tenemos que ver. Ahí está un asunto que tenemos que identificar. Y número 3, nuestras ofrendas. Porque nuestras ofrendas son un reflejo de dónde está nuestro corazón. Y eso se presentan en el altar. Entonces, eran sacrificios continuos los que el Señor estableció en el antiguo tiempo. Por ejemplo, leemos en Levítico, capítulo 6, versículos 12 y 13, que la palabra dice: y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse. Fíjate lo que dijo el Señor. El fuego en el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará sobre él el holocausto y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego ha de arder continuamente en el altar. No se apagará. La expresión continuamente, si no me equivoco, es el vocablo tamim, que significa permanentemente. O sea que el fuego siempre debe estar encendido. Ojo, estamos en el ámbito de un estancamiento porque estaban en Ephis Damim, que significa cesación de fuego, distracción de tu altar. El fuego está apagado. El altar no solamente debería tener leña, el altar debería tener fuego, pero además debería tener holocausto. Porque el animalito es lo que se ofrece. El animalito es lo que se ofrece, es lo que se da. El fuego sería la manifestación de la presencia de Dios, pero el holocausto es lo que el sacerdote ofrecía. Nosotros podemos estar en nuestra alcoba, en nuestra casa, orando en lenguas. Y es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero el altar no solamente debe tener el fuego de Dios, debe tener lo que nosotros ofrecemos. Debe tener las almas que hemos traído delante del Señor. Nos presentamos a ofrecer en ese altar. Cuando Goliat se levanta en Ephis Damim, entonces cesa la sangre, cesa el continuo sacrificio. No hay nada en el altar. Está el fuego porque Dios es fiel, pero nosotros no estamos ofreciendo. Y cuando no ofrecemos, cuando no hay comunión, cuando no hay santificación, cuando no hay servicio en santidad, cuando no hay ofrendas ni diezmos, entonces no hay altar, no hay sacrificio. Y el gigante nos tiene detenidos. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces el altar tenía leña, tenía fuego y tenía holocaustos. Y la instrucción es: el altar siempre debe estar encendido. Y esto tiene que ver con la relación continua que debemos tener con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la clave, amado. Ahí está la clave. Nuestra comunión personal se va a hacer manifiesta en nuestro servicio, en lo que realizamos. Nuestra pasión por Dios se va a ver reflejado en ganar almas, en aconsejar a nuestra gente, en amar a nuestros discípulos. Ahí se va a manifestar la vida de Dios que está acá, la comunión que está aquí. Porque si acá no hay comunión, estamos caminando en una religión. Estamos caminando en una visión por tradición. Y tal vez nuestro deseo no sea ver al perdido o al extraviado siendo alcanzado. Cuando no le tenemos paciencia al perdido, cuando no le tenemos paciencia al discípulo y lo desechamos, quiere decir que nuestro corazón necesita ser alineado. Porque nuestro llamado es amar y bendecir a las personas que se nos ha confiado. ¿Alguien dice amén? Entonces, su aplicación actual puede también estar relacionada con que los filisteos buscarán inhabilitar el poder de la sangre de Cristo en ti.
Escucha, el poder de la sangre de Cristo es cuando se inhabilita. Aunque Cristo ya murió hace 2000 años, murió y resucitó, su poder sigue activo hoy. Él sigue salvando a los perdidos, Él sigue sanando a los enfermos, Él sigue liberando a los oprimidos. ¿Alguien dice amén? El punto es que en este tiempo uno puede tener un velo donde ese poder no está activo porque los filisteos se han encargado de inhabilitar ese poder de la sangre de Cristo en nuestra vida. Los filisteos, por ejemplo, vemos en el tiempo del rey Ezequías, segunda de Crónicas, capítulo 30, en el tiempo del rey Ezequías, él trató de establecer una reforma espiritual. Sus antecesores habían sido reyes que habían levantado culto a Baal, altares dentro del templo, habían corrompido a la nación, actuando perversamente. Y Ezequías trajo una limpieza espiritual y un llamado al pueblo para que vinieran a la convocatoria. Vamos a celebrar la Pascua, vamos a restaurar el altar, vamos a ofrecer sacrificios a Dios. Y mira lo que dice la palabra, dice que los mensajeros pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés y hasta Zabulón, pero los escarnecían y se burlaban de ellos. Yo quiero que veas este cuadro, viniendo los mensajeros, hermanos, vamos a celebrar la Pascua. La Pascua, este vato todavía anda allá con las cosas de Egipto. Vamos a celebrar la Pascua porque, hombre, esas son cosas anticuadas. Ahorita la moda es otro rollo. ¿Qué es eso de andar celebrando la Pascua? Eso ya quedó atrás. Así dice que los escarnecían y se burlaban ante el llamado a celebrar la Pascua. ¿Cómo lo podemos relacionar hoy? Los filisteos actuales, fíjate bien, los filisteos actuales buscan inhabilitar el poder de la sangre de Cristo en el llamado que tenemos. ¿Sabes que el desarrollo de la visión empieza con ganar almas? Y para ganar almas nosotros debemos comprender que cuando Cristo derramó su sangre en la cruz fue para darnos perdón a nosotros y también a toda la gente que conocemos. Cuando yo estoy desinteresado en ganar almas, quiere decir que ese filisteo ha cesado el derramamiento de sangre. Me ha puesto un velo para que no comprenda el poder de la sangre de Cristo. Porque aunque se derramó hace 2000 años, hoy sigue vigente trayendo salvación, trayendo sanidad y trayendo libertad a todo aquel que cree. ¿Alguien dice amén? Pero entonces si yo no participo en el evangelismo, ay pastor, ¿qué es el andar de evangelismo? A mí póngame a tocar una guitarra, no, perdón, ya estoy muy directo. A mí póngame a tocar las maracas, o a mí póngame a tocar la flauta, o a mí póngame en la puerta. Son servicios honorables y honrosos. Damos un aplauso al Señor por los chicos de alabanza, porque nos conectan con el cielo. Pero el punto es cuando yo no tengo interés en evangelizar, cuando yo no tengo interés en ganar almas, quiere decir que el asunto del derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz está velado para mí. Yo no comprendo de la importancia que tiene un alma para el Señor. Los filisteos actuales, cuando invaden a una generación, vemos que, por ejemplo, una generación invadida por los filisteos no responde al llamado a la santificación. ¿Sí? No responde. Y lo que dicen, no seas religioso. No seas religioso. No hay ni una diferencia entre los hábitos del mundo y la persona aunque viene a la iglesia, porque no han entendido ese llamado a la santidad, a la santificación. Número 2, una generación invadida por los filisteos no tiene interés en el evangelismo. No le interesa el evangelismo. No le importa el que las almas se pierdan. Es una generación invadida por los filisteos. Número 3, no creen en el poder de Dios para liberación.
No, vaya con un terapeuta, ahí para que, y con todo respeto para los terapeutas, ¿no? Pero ¿cómo que vaya con un terapeuta? O sea, si son asuntos espirituales, tienen que ser resueltos de forma espiritual. ¿Cuántos creen que el Señor todavía libera endemoniados? Amén. El poder de Dios todavía está vigente para dar libertad a las personas. Cuando una generación ha sido invadida por los filisteos, no se mueve en fe. Y por lo tanto, no experimenta milagros. No experimenta sanidad de enfermos. O no experimenta un rompimiento de la opresión espiritual. Una generación invadida por los filisteos queda encandilada por la superficialidad. Por la superficialidad y navega en las aguas de un cristianismo light. Es una generación invadida por los filisteos. Por ejemplo, las redes sociales nos han embrutecido tanto. Estamos invadidos de tantos influencers que solo transmiten cosas banales. Y es impresionante cómo a veces la gente sigue influencers que solamente muestran los tenis o que solamente están en una tienda. Y es impresionante la cantidad de gente que sigue a personas que nada más transmiten cosas banales. O sea, estamos tan apantallados por la superficialidad al grado de que en ocasiones invitan a una persona solamente por el número de seguidores que tiene en Facebook o en Instagram. Una vez alguien me dijo, pastor, invita a tal joven de Guatemala porque tiene no sé cuántos miles de seguidores. Y yo dije, válgame Dios, ahora ya lo están viendo si Dios lo usa en profecía, o si Dios lo usa en milagros, o si traen, no, lo siguen lo invitan por el número de likes o seguidores que tienen. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces ya no es tanto el fuego, sino que es cuánta gente lo sigue. Me acuerdo que una ocasión un amigo me dijo, oye, andan vendiendo una página que tiene 500,000 seguidores. Y dijo, ¿cómo que andan vendiendo una página que tiene? Sí, la compras y ahí ya le pones tu nombre y ya te empiezan a seguir a ti. Nada, hombre, sácate. Pues, no es eso el punto, ¿no? El asunto es que así se plantan los filisteos para tratar de frenar lo sobrenatural de Dios en tu llamado. El nacimiento de Cristo fue sobrenatural. La santificación de Cristo durante toda su vida fue un evento sobrenatural porque el Espíritu Santo vino sobre él. La muerte en la cruz y soportar todo eso y perdonando a los que lo crucificaban fue un asunto del respaldo divino sobre su vida. La resurrección de entre los muertos fue un acto sobrenatural. De manera que el Jesús en que nosotros creemos es un Jesús sobrenatural, que sana a enfermos, que libera oprimidos, que transforma personas, que puede cambiar ciudades enteras. Y esa revelación que tú y yo tenemos va a marcar la diferencia en lo que estamos haciendo, lo que hacíamos el año pasado y lo que hacemos este año. Que el Señor nos revele el poder de la sangre de Cristo, que el poder del Espíritu Santo abra nuestros ojos y nos lleve a romper todo tope, porque este 2021 vas a romper tu estancamiento, vas a romper todo tope y tus discípulos van a seguir tu ejemplo y vamos a ver un derramamiento del Espíritu Santo en esta comunidad en el nombre de Jesús. Alguien dice amén, dele un aplauso al Señor. Amén. ¿Me pueden ayudar con el teclado, hija? ¿Cómo nos estamos encontrando en nuestro servicio? Aplícalo al ámbito empresarial, aplícalo al ámbito familiar, laboral, aplícalo al ámbito ministerial. ¿Qué esperas alcanzar este 2021? ¿Quieres repetir los últimos 2, 3 años? ¿O quieres hacer algo diferente en este año? Dios te llamó no solamente a servirle, Dios te llamó para que manifestaras su reino. Dios te llamó para usarte en prodigios y señales. Dios te llamó para usarte en milagros. Dios te llamó para alcanzar multitudes. Dios te llamó para establecer reino en esta ciudad. Dios te llamó para hacer grandes cosas de la mano del Espíritu Santo. Dios no te llamó a ser alguien más del montón. Dios te llamó a ser un David de esta generación. Dios te llamó a ser una Débora de esta generación, que te vas a levantar en el poder del Espíritu Santo y
vas a hacer cosas gloriosas en el nombre de Jesús. Pero es tu tope. Lo que tú no quieras vencer, nadie lo va a vencer por ti. Es tu tope. Tú te puedes conformar y quedarte ahí, pero te digo una cosa, si tú te quedas ahí, va a venir otro que te va a levantar donde tú te tenías que haber levantado. Pero yo oro por ti, que tú no te vas a quedar en el camino, que tú no te vas a quedar estancado, que tú no te vas a distraer, sino que vas a levantar tu altar, vas a reprender a ese espíritu filisteo que quiere evitar la revelación del poder de la sangre de Cristo sobre tu vida. Ponte de pie y levanta tus manos. Espíritu Santo, pedimos que en esta noche nos reveles el poder de la sangre de Cristo. Que no sea solamente una doctrina en nuestra mente, que no solamente sea una historia en nuestra mente, sino que tengamos la revelación de que con el poder del Espíritu, el poder de la sangre, se rompió el velo. Con el poder de la sangre de Cristo que se derramó en la cruz, el velo se rasgó y tenemos acceso a la gloria del Señor, al trono de la gracia, al trono de misericordia. Tenemos acceso a la Shekinah de Dios, a la gloria de Dios que se manifestó en el tiempo de Moisés, que se manifestó en el tiempo de David y que se manifestó en el tiempo de Jesús. De esa gloria estamos hablando, Señor, de tu presencia entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Despierta nuestros corazones, enciende nuestros espíritus y llévanos a caminar sobre la revelación del poder de la sangre. Que podamos evangelizar, que podamos orar, nos atrevamos a sanar enfermos, a liberar oprimidos, a establecer reino. Que venga una revelación del poder de la sangre de Cristo a nuestra vida. Que rompamos esos topes, que rompamos esos muros en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, despierta nuestro espíritu, despierta nuestro corazón, inquiétanos. No permitas que demos lugar al estancamiento, no permitas que demos lugar al conformismo. Señor, despierta ese espíritu emprendedor que pusiste en cada uno de nosotros, ese espíritu de conquista. Ese espíritu de conquista, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Los violentos, los activos, los que perseveran. Que en el nombre de Jesús, Señor, se levante una generación encendida. Que en el nombre de Jesús se levante una generación que camine en el poder sobrenatural de tu Espíritu Santo. Que se levante una generación que resucita muertos, que sana enfermos, que libera oprimidos, que trae la palabra fresca del cielo a quienes lo necesitan. Que haya espíritu de consejo en lugar de terapias motivacionales, que haya espíritu de sabiduría en el nombre de Jesús. Que el poder de Dios se manifieste en cada uno, Señor, de los que te servimos y tenemos el deseo de ver tu reino establecido en esta generación. Padre, ayúdanos a romper nuestros topes, ayúdanos a romper nuestros límites. Nos levantamos contra ese espíritu filisteo. Nos levantamos contra ese espíritu filisteo en el nombre de Jesús. Vamos, empieza a guerrear contra ese espíritu filisteo. Empieza a reprenderlo en el nombre de Jesús. Empieza a clamar al poder de la sangre de Cristo. Empieza a clamar al poder de la sangre del Cordero. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. La sangre de Cristo nos libera de toda influencia de Belial. La sangre de Cristo nos libera de todo pensamiento erróneo o equivocado, de toda doctrina mocha. Nosotros creemos en el ministerio de Cristo, en el ministerio quíntuple. Hemos sido enviados en el nombre de Jesús con un claro entendimiento de la voluntad divina, a ganar nuevas almas, a liberar oprimidos, a sanar enfermos, a ser fructíferos. Vamos, decláralo. Yo he sido llamado a ser fructífero. Yo he sido llamado a establecer reino. Vamos, confiésalo. Yo he sido llamado a establecer reino. Yo he sido llamado a liberar oprimidos. Yo he sido llamado a sanar enfermos. Yo he sido llamado a ganar multitudes para la gloria de Cristo. Vamos, confiésalo.
decláralo con tu boca, rómpelo. Rompe el silencio y decláralo, confiésalo, confiesa lo que crees, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Vamos, confiesa, soy un discípulo de Cristo, confiesa, he sido enviado a ganar almas, he sido enviado a establecer reino, he sido enviado a restaurar matrimonios, a restaurar familias. He sido enviado con una asignación divina a ganar almas para el reino de mi Padre. Vamos, confiésalo en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, confiesa tu asignación, confiesa tu llamado, confiesa lo que crees, confiésalo. Vamos, dale un par de minutos. Solamente confiésalo. Es importante que lo confieses, porque si lo crees, lo confiesas. Si lo crees, lo hablas. Si lo crees, lo manifiestas. Y si lo crees, dilo. Soy un discípulo de Cristo. Y he sido llamado a establecer reino. He sido llamado a comunicar un mensaje de salvación. He sido llamado a sanar enfermos, liberar oprimidos, a restaurar familias. En el poderoso nombre de Jesús. Bendigo tu vida. Bendigo tu servicio. Bendigo tu llamado en el nombre de Jesús. Y confieso con todo mi corazón que si tú lo crees y te dispones, vas a romper todo tope. Si tú lo crees y te dispones, vas a romper todo tope. Confieso Isaías 54 sobre ti. Ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha el sitio de tu tienda. Extiende tus cortinas. Alarga tus cuerdas. Y refuerza tus estacas. Porque te vas a extender. Vas a romper tus topes. Vas a romper tus límites. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Señor, permítenos ser esa generación. Esa generación que transiciona de iglesia tradicional a iglesia de reino. Permítenos ser esta generación, Señor. Que se levanten hombres y mujeres conforme al corazón tuyo, así como David. Y que comprendamos el poder de la sangre que derramaste en la cruz. Despiértanos, Señor. Que seamos ese paréntesis como Josías en medio de todo lo que está aconteciendo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya nos vamos a despedir, hermanos. Les recuerdo que a partir de este domingo y toda la semana estaremos recogiendo las primicias. Aunque ya están los ofrenderos, si usted ya trae su primicia, ya la puede depositar. Recuerde que estamos convocando a estas primicias porque queremos abonarle todo lo más que se pueda al terreno para cerrar rápido con este capítulo y estar preparándonos para la edificación del auditorio que en su momento Dios nos va a permitir levantar. Amén. Así que yo te hago este llamado a las primicias. El llamado a las primicias es un llamado a hacer algo extraordinario. Extraordinario. Por ejemplo, vemos que Ana hizo un pacto con Dios. Ana no tenía hijos. Y Ana le dijo al Señor, Señor, si tú me das un hijo, te lo voy a dar. Antes de recibirlo, ya lo estaba dando. Pero le iba a dar su primer hijo. Ella entró en pacto con Dios. Dios la escuchó. Y Dios le dio ese hijo. Y ella cumplió y entregó a Samuel. Y después el Señor le dio 5 hijos más. 5 hijos más. Entonces, ese es el poder de las primicias. Tal vez tú digas, pues yo no tengo, pero si tú me das, te lo doy.
Dios no te está pidiendo algo que no tengas, pero puede darte algo que en este momento no tienes. Y cuando hablamos de primicias, estamos hablando de honrar a Dios. Para ti, ¿qué es una ofrenda de honra a Dios? Cada domingo, cada semana damos una ofrenda, porque amamos a Dios. Pero hablar de honrar es hablar de algo especial, algo diferente, algo extraordinario, que a cada uno de nosotros le deben hacer. Y cuando lo hacemos así por honrar a Dios, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y este 2021, sin importar lo que la pandemia o las autoridades digan, nosotros confiamos y descansamos en el Señor. Y hemos pagado y seguiremos pagando y vamos a construir en medio de tiempos difíciles, y esto va a ser una evidencia de que somos un pueblo bendecido por el Señor. Amén. Un pueblo bendecido por Dios. Así que yo te animo a que prepares una buena ofrenda. El año antepasado, cuando levantamos esa primicia para el enganche del terreno, hacíamos el llamado a poner una meta y decir, bueno, establécete una meta, porque imagínate que te dejas de tomar un refresco diario, multiplícalo por 365, ponte una meta de 3,650 pesos como una primicia, como de 10 pesos diarios. Y había algunos que la dieron así, algunos dijeron, yo puedo la mitad, 5 pesos diarios de lo que es los 365, y lo juntaron, y entre todos Dios hizo el milagro y pagamos el enganche de ese terreno. Amén. Creo que Dios lo puede volver a hacer. Creo que Dios nos puede llevar a cerrar rápido este trato y empezar a prepararnos para comprar el diseño del arquitecto, el plano, que en un par de meses me dijo que lo tenía a principios de marzo, si Dios quiere. Y entonces, lo más pronto que podamos ir avanzando, sin que represente presión alguna para nosotros. Va a ser algo voluntario, pero sí apelo a tu generosidad para las primicias. Va a ser algo entre tú y el Señor. Lo puedes hacer aquí o lo puedes hacer en la cuenta bancaria o por transferencia, pero va a ser entre tú y el Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de traer estas ofrendas que damos.